Un excelente y maravilloso día, mis queridos hermanos. Es nuevamente un placer poder dirigirme hacia cada uno de vosotros. Estamos con esa alegría de saber que Dios nos ama, de saber que Dios nos cuida y que Él nos da la oportunidad cada día de poder contemplar un nuevo amanecer. Sean todos bienvenidos a este devocional. Esperamos que pueda ser de bendición para nosotros y que nos ayude, como siempre, a comprender esa voluntad maravillosa de nuestro Dios. Queremos iniciar orando a nuestro Dios para pedir su dirección divina y que sea Él hablándonos a través de su palabra. Así que vamos a orar. Padre, gracias por la vida, gracias por tus bondades, gracias porque cada oportunidad nos das ese don maravilloso de comprender tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento y por ayudarnos a seguir adelante. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en este momento que vamos a estudiar y que pueda traer a nuestra vida esa maravillosa comprensión de lo que tú deseas para nuestra vida, de ese plan maravilloso que tú has desarrollado para que nosotros podamos llegar a la salvación. Guárdanos cada día y perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos en esta oportunidad un devocional más. Es un devocional siempre con la secuencia de los temas que hemos estado viendo en los días anteriores. Hemos estado analizando sobre la caída del ser humano y cómo Satanás trató de arruinarlo y trató de hacerlo perecer. Hemos estado estudiando eso en la matutina, La Fe por la Cual Vivo. Si ustedes la tienen, también pueden leer juntamente con nosotros. Hoy vamos a leer la página número 77, que es el devocional correspondiente para este día. Y el título de hoy es La primera promesa de redención. Ya estudiamos los días anteriores cómo Satanás hizo caer al ser humano, cómo Satanás hizo perecer la humanidad, cómo arruinó la vida de Adán y Eva, cómo arruinó la vida de todos los seres humanos y cómo lucha por arruinar nuestra vida. Hoy vamos a estudiar que aún en medio de eso hay esperanza. Que aún en medio de esa ruina que Satanás ocasionó, hay oportunidad de salvación, hay oportunidad de obtener gracia. Y cómo se da la primera promesa de la redención, la primera promesa de rescate para el ser humano, de atracción de Dios hacia el ser humano. ¿Cómo se da eso? Génesis capítulo 3, versículo 15. Todos sabemos que ahí está la primera promesa de la redención y dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué es la primera promesa de la redención? Porque se habla justamente de la obra redentora de cuando se ha de destruir a Satanás y a su simiente y de cómo la simiente de la mujer destruiría la obra de Satanás. Hablar de la simiente es hablar de, simiente es descendencia, hijo, lo que sigue. En este caso, la mujer acá simbólicamente representa a la iglesia y la simiente de esa mujer es Cristo, justamente como se daba esa promesa de la venida del Mesías, de la simiente de la mujer, del Redentor que destruiría la obra de Satanás, que aplastaría la cabeza del enemigo. Y dice el devocional. Vamos a tratar de entender este versículo a través de la lectura. Claro, es un versículo muy conocido y vamos a ver detalles bien significativos en relación a este pasaje. Dice la matutina, lo repito, página 77 de la matutina La Fe por la Cual Vivo. La primera indicación que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres
fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Lo que estaba mencionando. En la promesa de la redención dada en Génesis capítulo 3, versículo número 15, se estaba dando la profecía de la destrucción de Satanás, de cómo se aplastaría su cabeza, de cómo sería destruido, de cómo el Hijo de Dios terminaría destruyendo al gran adversario, de cómo la obra del enemigo sería aplastada, sería en este momento prácticamente destruida. Se estaba dando la profecía de que eso pasaría. Satanás, hermanos, estaba desde el mismo momento en el que él se rebeló, ya estaba como perdedor. Nadie le puede ganar a Dios. Y en este caso se recalca que Satanás ha de perder, que Satanás será destruido. Aquí se le estaba dando la promesa en presencia de nuestros primeros padres. Para ellos fue una sentencia, pero también fue una promesa. ¿Por qué una sentencia? Porque ellos comprendían que había una sentencia de lucha constante, que iba a ser una controversia que no iba a ser de un día. Era una controversia que iba a marcar generaciones. Nuestros primeros padres lo comprendieron. Comprendieron que iba a haber una lucha. Comprendieron que esa lucha iba a determinar el resultado final de cada ser humano. Ese resultado que vino como alteración del plan original de Dios, como alteración. ¿Por qué? Porque el plan siempre se ha de cumplir, pero fue alterado. ¿Por qué? Porque el ser humano desobedeció a Dios y ahora tiene que pasar un proceso para que ese plan se cumpla. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Fíjense lo maravilloso que ahora hace Dios. Se le da la oportunidad, se le da la gracia, se le permite al ser humano, o se le aseguró al ser humano que a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado, había oportunidad. Se le aseguró esa oportunidad. Y se le aseguró que no se iban a abandonar a la merced del enemigo, que tendrían ayuda, que se daría un rescate por el ser humano, que se daría el mismo Hijo de Dios voluntariamente en rescate por el ser humano. Eso se le brinda en la promesa de la redención al hombre, en la promesa de que Satanás será aplastado. En esa promesa maravillosa se le da al ser humano el conocimiento de que se le daría la oportunidad de restaurarse, de llegar nuevamente a la magnitud por la cual fue creado, y con eso la dicha de recuperar el paraíso perdido. Se le otorgó tiempo de gracia. Y es el tiempo que ahora nosotros también estamos aprovechando. Es por ese tiempo que hoy tenemos la oportunidad. ¿Cuánto tiempo más durará? ¿Cuánto tiempo más será? No lo sabemos. Pero hay que prepararnos. También menciona los pasos requeridos para que el ser humano pueda restablecer su vida, para que la humanidad pueda recuperar el paraíso. No solo va la gracia, y eso lo quiero recalcar en este párrafo. Se le otorgó un tiempo de gracia, pero luego dice, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. O sea, hay arrepentimiento, hay fe en Cristo. Y el arrepentimiento no es solo decir me arrepiento de lo malo que hice. El arrepentimiento genuino lo menciona la Biblia. Segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, reconocer el error sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Ahora viene la confesión. Reconocer el error, confesarlo. Buscar en mi rostro. O sea, enmendar el error. Acercarnos a Cristo. Y luego dice
y se convirtieren de sus malos caminos, abandonar el pecado, dejar de hacerlo, dejar de practicarlo, dejar de vivirlo. Entonces, dijo Dios, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. O perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, la promesa del perdón está, la promesa de la restauración está, pero hay pasos que nosotros debemos seguir y el arrepentimiento es un paso necesario. Reconocer mi error, confesarlo, enmendarlo y abandonarlo. Son cosas que sí o sí tenemos que hacer para recibir el perdón de Dios. Son cosas que sí o sí debemos hacer para poder alcanzar la redención en nuestras vidas. Y es ahí donde se dista mucho la comprensión, porque el ser humano hoy como que queremos todo fácil, lamentablemente, hermanos. Al ser humano no le gusta nada que genere cierta dificultad. El ser humano quiere todo fácil, de manera rápida, de manera en la que no tenga que fatigarme, que cansarme. Así le gusta al ser humano. Y por eso es que hoy el ser humano se ha inventado de solo la gracia basta, solo con esto es suficiente, no es necesario hacer nada más, no son necesarias las obras, sin pensar que la misma gracia es la fe y las obras. Eso es la gracia. Tener fe, confiar, pero a la vez actuar, vivir en consecuencia de lo que he creído. Por eso Dios nos pide, la promesa está, restauración, pero pide también arrepentimiento, fe en Cristo, para restaurar nuestra vida. Dice la otra parte del devocional, en cuanto existió el pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que tendría que sufrir y sin embargo se ofreció como sustituto del ser humano. En cuanto a Adán pecó, el Hijo de Dios se ofreció como garantía de la raza humana, con tanto poder para evitar la sentencia pronunciada sobre el culpable, como cuando murió en la cruz del Calvario. Y aquí, hermanos, entendemos lo lindo que es Dios y lo malagradecidos que somos nosotros. El Hijo de Dios se ofrece. El Hijo de Dios no merecía sufrir, no merecía padecer. El Hijo de Dios merece honra y gloria, la merecía en ese momento, pero Él, Filipenses dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios se ofrece. Las palabras, de hecho, hermanos, no nos alcanzan para describir ese sacrificio. Tenemos lo básico, digo, siempre lo he pensado, tenemos lo básico de lo que de verdad se hizo, de todo lo que conllevaba eso. Ahora sabemos, Jesús cargó un madero, fue llevado, fue golpeado, fue azotado. Pero tras eso, hermanos, es un plan completo, el que fue paso a paso llevándose a cabo. Concluye en ese momento con la marca de la victoria y eso conllevaría sobre todo a la victoria final, que es la destrucción de Satanás por completo. Pero todo eso, hermanos, nosotros comprendemos una parte. Por eso es que cuando leemos el Espíritu de Profecía nos dice que el amor de Dios será la ciencia que se estudiará por toda la eternidad, y en el amor de Dios va ese enorme sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El amor de Dios se demostró de esa manera. El amor del cielo hacia el ser humano se demostró de esa manera. ¿Y qué hago yo para agradecer por ese amor? Aunque sobre el futuro se extendió la tristeza y la oscuridad como un paño mortuorio, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de esperanza iluminó el oscuro futuro. El Evangelio fue primeramente anunciado a Adán por Cristo. Adán y Eva sintieron verdadero dolor y arrepentimiento por su falta. Creyeron en la preciosa promesa de Dios. Y nosotros
Creemos en esa promesa. Palabras decimos que sí. Con acciones demostramos lo contrario. Y es triste, hermanos, porque la humanidad, al ver la humanidad en general, corrupción, depravación, inmoralidad, todo lo malo, es lo que la humanidad está practicando. Y eso nos hace malagradecidos con el sacrificio que se llevó a cabo, con la obra redentora que llevó a cabo el Hijo de Dios. Y sobre todas las cosas, descuidamos que es nuestra misma vida la que está en juego, que es el mismo resultado que yo voy a recibir, lo que estoy labrando con mi vida, con mis hechos, con mis palabras, con mis acciones, con mis pensamientos. Es mi futuro lo que yo estoy labrando. Es tu futuro lo que tú estás labrando, con todo lo que eres, lo que haces. Así que, hermanos, sí hay oportunidad. Yo quiero que nos quedemos con eso. Sí hay oportunidad, sí puedo cambiar, sí puedo enmendar mi vida, sí puedo enmendar mis errores, sí puedo arrepentirme, sí puedo cambiar, sí puedo dejar las costumbres, sí puedo dejar las malas acciones, sí puedo dejar de hablar mal, sí puedo dejar de comer mal, sí puedo dejar lo malo. El pecado sí se puede dejar. ¿Debes tomar la decisión? Claro. Pero ahí viene la ayuda de Dios. La ayuda de Dios ha estado. En el plan de la redención, Dios nos ha estado ayudando. Desde que se dio la promesa, el ser humano está recibiendo la ayuda de Dios. Hubo pecado, también ya había un redentor que se había ofrecido a sí mismo. ¿Aceptaremos la obra del Redentor? ¿Aceptarás, querido hermano, la obra maravillosa de ese Redentor? El siguiente devocional justamente nos hablará de esa obra maravillosa, del Redentor, de ese Salvador. Pero quiero que nos quedemos con esa idea. Hay un Redentor. Dio su vida por nosotros. Hay que hacer ahora nuestra parte. Hay que hacer ahora lo que nos toca hacer a nosotros. Hay que actuar en agradecimiento y en amor a lo que Dios ha hecho por nosotros. Queridos hermanos, está la promesa. Puede ser restaurado, puede ser salvado. Luchemos, esforcémonos por vencer al enemigo y por honrar a Dios, por obedecer a Dios. Y la recompensa será maravillosa. Solo piensa en la recompensa, hermano. Que esa sea tu motivación. Que tu motivación te lleve a amar a Dios, a honrarle por sobre todas las cosas, a serle fiel y que al final podamos verle y verle para vida eterna. Que el Señor pueda bendecirnos, es mi deseo en oración. Amén. Finalizaremos orando a nuestro Dios. Padre bendito, gracias una vez más por la vida. Gracias por tu palabra que hemos estudiado. Gracias por el Redentor. Gracias por tu Hijo amado que dio su vida por nosotros. Gracias porque nos amas tanto, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a vencer al enemigo y a honrarte por sobre todas las cosas. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestras vidas y danos la oportunidad de entrar al reino preparado para los fieles. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser obedientes. Y por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a honrar ese sacrificio que tu Hijo amado hizo en nuestro favor. En gracia, danos el perdón. Y en gracia te pedimos la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos los que nos han acompañado. Para mí siempre es una dicha y un placer compartir con cada uno de vosotros. Y si Dios nos regala la vida y la oportunidad, el día de mañana estaré compartiendo nuevamente el siguiente devocional. Así que les espero y si Dios nos regala la vida, nos estaremos viendo y compartiendo en el siguiente devocional. Bendiciones para todos.